Amigos, estamos en la primera semana de noviembre. Está ya muy cercana la época navideña donde todos normalmente pues, estamos en un ambiente, en una situación completamente diferente al resto del año. Y se caracteriza también por algo que usted va a ver y que seguramente disfrutará como nosotros que estamos grabando este programa en un invernadero que está ubicado en la zona de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Y este programa que se ve a nivel nacional, pues va a ser seguramente ilustrativo porque vamos a platicar con el ingeniero Óscar Merlín Lara. Él es el director general de esta empresa que se llama Merlin Greenhouse, que ahorita vamos a platicar exactamente con él, con el director general de este invernadero, donde durante todo el año se trabaja para poder tener esto que usted ve, que son las plantas de Nochebuena. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos aquí en Tlajomulco. Estamos muy bien y muchas gracias por visitarnos. Platícanos, tú eres ingeniero agrónomo. ¿De dónde, ingeniero? Soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo en 1982. En ese entonces yo me fui a California, ahí estuve hasta 1990. Fue allá donde yo aprendí a cultivar nochebuenas. En el 90 regresé a México, a este lugar, y desde 1990 sigo produciendo nochebuenas aquí en este mismo lugar. Desde 1990. Aparte, vemos que hay un sinnúmero de especies. Hay nochebuenas rojas, las clásicas. Hay unas que tienen hojas más grandes, otras más pequeñas. Estas blancas, las rosadas, las pintas o no sé cómo se llaman. ¿Cuántas especies de nochebuenas hay? Bueno, en realidad es una sola especie. Lo que hay son variedades de nochebuenas. Hay cientos de variedades de nochebuena. Nuestra empresa en particular cultiva más de 80 variedades diferentes, muchas rojas, muchas blancas, muchas marbles, muchos diferentes tonos. O sea, Nochebuena ya no es nada más lo rojo. El 70% de las ventas es en color rojo, el otro 30% son colores diferentes al rojo. Y aquí estamos viendo algunas muestras de ellas. Por ejemplo, esta es blanca, no sé qué características tenga. Bueno, estas son variedades muy nuevas, que incluso no las hay todavía en el mercado aquí en México. Nosotros estamos probando estas variedades para saber cómo se comportan. Son variedades excelentes, compactas, brácteas grandes, resistentes, y esperamos tenerlas ya al mercado para el siguiente año. Bien, ¿estas plantas son solamente para la temporada o son plantas que pueden permanecer y duran para todo el año? La Nochebuena es una planta perenne. Puede vivir por años, únicamente que dependiendo de su estado fisiológico y dependiendo del cuidado, las condiciones donde estén, es que pueden durar o no durar. Estando en flor, roja la Nochebuena o blanca, dependiendo del color que sea, puede llegar a durar 6 meses si está en un lugar bien atendida y bien cuidada. 6 meses. ¿Y luego, los otros 6 meses? No son propias para el jardín estas plantas, aunque sí pueden llegar a crecer y desarrollarse como arbustos y están en un ambiente que es propio para ellas, porque el sol del verano las daña. O sea, lo mejor es ponerlas en un lugar donde tienen sombra un rato, durante sol en la mañana y sombra durante la tarde. Siendo así, la Nochebuena puede llegar a crecer más alto que uno. Y ahorita vamos a ver ejemplos de Nochebuena que están muy altas. Vamos a aprovechar que estamos aquí en este muestrario para que nos digas qué tipo de variedad son algunas de estas que tenemos aquí en este muestrario que tienes aquí en tu oficina. Bueno, tenemos, estas variedades todavía no son conocidas en México, son nombres muy nuevos. Algo que sucede con Nochebuenas es de que ninguna Nochebuena que se cultive actualmente ahorita en México tiene su origen en México. Y por tanto sus nombres, todos son nombres que no son mexicanos. ¿Sí? Generalmente nuestros clientes vienen y les dan un nombre ellos mismos, y al final nosotros los andamos bautizando con ese nombre. Los nombres son algo confusos a veces, como iCrystal, Ice Punch, Vision of Grandeur. O sea que a veces las personas no entienden y no les gusta mencionarlos porque los pronuncian mal. Pero a ver, pero tengo una duda. ¿La planta no es mexicana? La Nochebuena es de origen mexicano.
Crece silvestre desde Sinaloa hasta Chiapas y pasa a Guatemala. O sea, también en Guatemala hay plantas de nochebuena silvestres. O sea, la nochebuena es originaria de México y de Guatemala también. Pero entonces nos estás mencionando que tú aprendiste a cultivar nochebuenas en Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, en 1825 Estados Unidos mandó su primer representante a México, al país que estaba recientemente independizado. Ese señor se llamaba Joel Robert Poinsett. ¿Sí? En inglés se le conoce la Nochebuena como Poinsettia en honor a él. Sí, fue él quien envió las primeras muestras en 1827 a Estados Unidos y ahí fue donde empezaron a mostrar mucho interés por esta planta. Y ahí fue donde la Nochebuena se desarrolló comercialmente hasta llegar a ser la planta ornamental más comercial en fin de año. En muchos países, no solo en México, también en Estados Unidos. Bien, entonces es una planta de origen mexicana, pero que la manda un estadounidense y ahí se populariza o se da a conocer al mundo y toma el nombre de esta persona que la llevó. ¿Nos invitas a dar una vuelta a tu invernadero? Sí, claro, vamos. Y vamos platicando, ingeniero, sobre esto tan interesante. Sí. Estamos platicando con el ingeniero Óscar Merlín Lara, director general de estos invernaderos que están ubicados en Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco, y estas plantas se reparten al mundo entero. Estamos en los invernaderos Merlín Greenhouses en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Un invernadero que produce miles de plantas de Nochebuena que serán distribuidas en todo el país y seguramente alguna de estas plantas podrá quedar adornando la sala de su casa o quizás alguna estancia para la Nochebuena de este 2011. Ingeniero, me decías entonces, la planta es mexicana, pero se ha desarrollado en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sí, las nuevas variedades de Nochebuena que se cultivan actualmente, todas provienen en su mayoría de Estados Unidos. Y no existe ninguna variedad obtenida aquí en México o mexicana que se cultive en macetas. Todas provienen del extranjero. Bien, ahora en esta parte donde estamos, ¿qué estamos viendo, ingeniero? Aquí estamos viendo nochebuenas en contenedores bastante grandes. Son nochebuenas que al final son para adornar estancias, entradas de hoteles, oficinas que requieren espacios, que tienen espacios muy grandes. Estas son las nochebuenas de tamaño mayor que nosotros sacamos. Bien, esta tiene, ¿qué especie es? ¿Cómo la llamas? Esta, por ejemplo, que tenemos aquí. Esta variedad en especial se llama Prestige. Sí, es una variedad bastante bonita, rojo oscuro, muy resistente, es una excelente variedad. ¿Cuánto vale aproximadamente una planta como esta a precio público? Ahí sí es muy relativo, puede llegar a costar más de $1,000 esta planta, al precio al público, esta en especial. Para que alcance esta altura, este tamaño, ¿cuánto tiempo la tuviste que trabajar? Esta la iniciamos en marzo. Y se llevan 9 meses de cultivo. 9 meses. O sea, tú trabajas todo el año para esta temporada de fin de año. Sí, así es. Nuestra empresa se dedica única y exclusivamente a producir y vender nochebuenas. Quizás sea la única empresa en México y a lo mejor en todo el mundo que únicamente está dedicada a Nochebuena. En esta empresa o en este vivero solo se puede ver nochebuenas, no se ve ninguna otra especie de plantas, solo nochebuena. ¿Cuántas plantas más o menos cultivas aquí en tu invernadero, aquí en Merlin Greenhouse? Sí, esto es importante. El número de plantas que cultivamos es muy grande. Propagamos más de 1 millón de esquejes cada año.
pero muchas plantas o muchas macetas tienen 1, 2 o 3 más esquejes por maceta, lo que hace que el número de macetas sea menor a 1,000,000. Nuestra capacidad es para producir 750,000 Nochebuenas en macetas de 6 pulgadas. Ese es el tamaño más vendible, más conocido, más comercial. Esa es nuestra capacidad. ¿Estás entre los invernaderos más grandes o entre los medianos, entre los chicos? Es posible que en México seamos los más grandes productores de Nochebuena. ¿Dónde es el mejor o cuál es la característica de la altura, el clima para desarrollar Nochebuenas como estas que estamos viendo aquí? La temperatura ideal para Nochebuena es la que es confortable para el ser humano. Mientras tengamos temperaturas entre los 18 y 20 grados centígrados día y noche, esa es la temperatura perfecta para cultivar Nochebuenas. Obviamente en este lugar la temperatura baja más y sube un poco más, es un poco más extremosa que los 20 grados centígrados, pero en el promedio más o menos andamos cerca. Ese es el punto clave para sacar una Nochebuena excelente, uno de los puntos claves. Muy bien, seguimos recorriendo este invernadero impresionante, muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, y que su director general nos hace favor de recibirnos para mostrarnos lo que seguramente va a adornar esta Navidad, su casa, su estancia, su sala, y vaya que vale la pena tener una planta de este tipo.